noches, ¿cómo están? Nuevamente, como cada viernes, esto es Opinión Pública. Esta noche, otro tema que nos pone en el límite de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, qué pensamos los mexicanos frente a políticas públicas o frente a nuestros problemas sociales. Soy Francisco Abundis. Buenas noches, Hanna. ¿Cómo estás? Hola, Paco. Muy buenas noches a usted. Bienvenido a Opinión Pública. Para esta noche, en nuestra sección de coyuntura, Paco nos hablará de nuestros vecinos del norte y del sur, ya verá. En el tema de la semana, la actitud de los mexicanos hacia las personas con discapacidad. Como siempre, Mari Carmen Sánchez, en su sección de Matando Dudas, nos hablará sobre qué tipos de discapacidad hay y cuáles son las causas más comunes de las mismas. También tenemos una entrevista con Beatriz González, madre de Bernardo, un niño con discapacidad. Ya veremos lo que nos tiene que decir. Comencemos. Esta semana tenemos dos datos muy interesantes en lo que se refiere a temas de política exterior. Uno que tiene que ver con la opinión que hay sobre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la otra sobre la opinión de la política exterior de Estados Unidos. En el primer tema tenemos que, podríamos esperar esto, una opinión negativa del líder venezolano. 48% de la población en México tiene una opinión negativa de este líder sudamericano, solamente 10% opina de manera favorable y el 24% tiene una opinión neutra. Si lo dividimos, si lo segmentamos geográficamente, también tenemos una división muy clara de estas opiniones. Y como era de esperarse, norte, centro y sur tienen una opinión que va gradualmente diferenciada. En el sur del país, 37% tiene mala opinión. El máximo de mala opinión es el norte con 56% y el centro y occidente 44 y 56% respectivamente. Asimismo, si lo llevamos a tendencia partidista, esperaríamos que la opinión hacia Hugo Chávez fuera más favorable entre perredistas, intermedia entre priistas y la peor entre panistas. Ciertamente las cifras así lo constatan. Entre perredistas 28% dijo tener una opinión negativa, entre priistas 45% y entre albiazules 71. Sin duda no es un líder popular. En una interesante investigación que publicó BBC de Global Scan, una corporación que hace investigación en 25 países del mundo con alrededor de 26,000 entrevistados, tenemos que la política exterior de Estados Unidos resulta muy impopular para este conjunto de 25 países que probablemente es muy representativa del mundo. 49% en este promedio de estos países ve de manera negativa la política exterior en Estados Unidos. Es interesante ver cuáles son los países que tienen actitudes más positivas o las más negativas. Tenemos que Filipinas y Nigeria tienen alrededor de 72% de opinión más negativa y entre alemanes e indonesios tienen la más positiva con alrededor de 74%. Y los temas que resultan que causan mayor desaprobación son la guerra con Irak con 73%, los presos de Guantánamo 67%, el conflicto entre Israel y Hezbollah 65%, el programa nuclear iraní 60%, el calentamiento global 56% y el programa nuclear de Corea del Norte 54%. Lo que nos diría entre líneas esta encuesta es que finalmente la población del mundo sí tiene alguna idea de lo que está pasando con los temas internacionales o la política exterior de Estados Unidos. Esto llevado a América Latina, curiosamente los argentinos serían quienes tienen una opinión más negativa. Estos son los datos más interesantes de coyuntura de esta semana. Lo calificaría discriminatorio todavía. Discriminatorio porque las oportunidades en las oportunidades hacia la población con discapacidad, pues se encuentran aún muy lejanas de lo que podría ser la realidad de una vida digna para la persona con discapacidad. Yo creo que se tiene que trabajar mucho por concientizar, pero además diría algo más importante. Yo creo que lamentablemente los propios mexicanos discriminamos unos a otros, aunque no tengamos discapacidad. Yo creo que es un problema de actitud que tenemos que superar también, en muchos sentidos. Yo te diría que cuando el mexicano se acerca a otro mexicano con discapacidad, se acerca en un plano bonachón, se acerca en un plano cachondo, ¿verdad? Y en ese momento, bueno, hay una especie de relación vertical de arriba hacia abajo, donde te ayudo, te doy una mano, como te ayudo, pero en el fondo
en el fondo sí hay una discriminación importante. Tan terrible como es el hecho de que todavía las personas con discapacidad de parte de muchas otras personas recibimos un sentimiento tan nefasto como es la lástima. Un sentimiento que se da de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y de un ser superior hacia un ser inferior. Y la verdad es que las personas con discapacidad, lo que menos queremos del resto de los demás es eso, la lástima. Bueno, mira, la calificación sería como en la escuela, unos burros y unos aplicados. Los burros obviamente son burros porque no tienen conocimiento, porque no saben, porque traen en la sangre todavía ese significado de la discriminación. Y los aplicados seguramente serán gente que tiene más acceso a este tema, gente que sabe más del tema, que tiene algún familiar con discapacidad, que somos muchísimos. Estás hablando del 10% de la población, o sea, ¿cuántos millones de familias tienen a una persona con discapacidad en su núcleo? Bueno, yo creo que más que cuantitativa debe ser cualitativa la respuesta. Yo creo que algunos mexicanos tratan verdaderamente, sí, con discriminación a otros mexicanos con discapacidad, pero otros también con más conciencia los tratan como personas, que es lo que debemos de defender, la integridad y la dignidad de la persona humana. Y creo que esto se debe más a la ignorancia de lo que es la discapacidad. Paco, ¿con qué datos empezamos el día de hoy? Los primeros datos que quisiéramos compartir con nuestros invitados tienen que ver con dos mediciones que se hicieron con 4 años de diferencia, que creemos que puede ser lo interesante de esta medición. Es la misma pregunta, las mismas categorías, y lo que notamos es un cambio sustancial en los porcentajes. Le preguntamos al público, encuestas nacionales, 1.200 casos a nivel nacional. ¿Usted cree que las personas discapacitadas o minusválidas tienen o no las condiciones necesarias para desenvolverse completamente en los lugares públicos como banquetas, escaleras, baños, tiendas, puertas o transporte público? En noviembre de 2003 lo que tenemos es que 78% consideraba que no había estas condiciones. Sí, 16%, y no sabe, no contestó 6%. Este porcentaje cambió casi en 20 puntos, y yo creo que es lo interesante de esta medición y la quisiéramos compartir, y sobre todo saber si nuestros invitados creen que hubo un cambio de este tamaño, porque para enero de 2007, es decir, hace un mes, el que no hay condiciones bajó de 78 de noviembre de 2003 a 59. Y el sí subió de 16 a 36, es decir, prácticamente se pasó 20% de no a sí en un periodo de 4 años. Y el no sabe, no contestó, permanece prácticamente igual. Sorprende un poco el cambio de medición, puede que tenga algo que ver con errores propiamente de medición, pero 20 puntos está fuera de margen de error. ¿Tendríamos alguna razón para pensar que algo cambió en este país en 4 años en lo que se refiere a condiciones para personas con algún impedimento físico? Por favor, Jesús. Federico. Bueno, yo creo que quizás han mejorado relativamente o en poco porcentaje las condiciones, la posibilidad de inclusión de las personas con discapacidad, pero nunca en tal porcentaje. Nunca en esa magnitud. Y además, yo creo que del 2001, decías, 2001. Del 2003 al 2007. Del 2003 al 2007. La conciencia por la problemática debió de haber aumentado más en una proporción mucho mayor, y el entendimiento de las barreras, de las dificultades, debiera de ser mucho más patente. Que eso ya sería un dato positivo, Federico. Digamos No, claro que sí. O sea, no, pero en función de la conciencia, pero no era la pregunta. La pregunta era... Si creen que cambió en realidad. Exactamente, si las condiciones han cambiado. Claro. Y la verdad es que quizás en el 2003 la preocupación por ello era mucho menor, ¿verdad? Y ahora la conciencia debiera de ser mayor, y la percepción de estas barreras también debiera de ser mayor. Tal vez lo que estamos midiendo es conciencia y no necesariamente condición física. ¿Tú pensarías esto? Sí, mira, yo haría referencia a la encuesta nacional de discriminación, esa más reciente, del 2005, y fue una medición que posiblemente tenga que ver con la que se acaba de presentar en la forma de aplicarla. Pero hay 4 datos importantes de esa encuesta. Sí coincide el dato de la discriminación laboral. Somos el primer lugar como el grupo más discriminado en el país, con un 70 y tantos %. Somos el segundo lugar como el grupo más desprotegido,
el tercer lugar como el que requiere más atención del gobierno y el tercer lugar como el que requiere necesariamente acciones del Estado precisamente para poder tener una mejor condición de vida. Entonces yo lo que diría es que a lo mejor estos datos podría ser la situación en que se dio la medición. O a lo mejor no podría ser que tener, no sé, accesos a servicios públicos, Claro. Banquetas, etcétera, etcétera, es solamente una parte, digamos, física y palpable, pero el problema es mucho más de fondo y obviamente, no sé, que haya lugares de estacionamiento para gente en silla de ruedas no es ni lo mínimamente suficiente para la problemática nacional. Lo comentó Federico ahorita, hace un instante, y yo creo que puede ser una presión más de que se ha creado conciencia por la problemática, pero no quiere decir que tengamos mejores condiciones de mejoramiento de condiciones de vida, ¿no? Entonces sería más perceptual que real. Así digamos. es. No, y además, permítame un segundo, yo creo que a lo mejor la encuesta fue casuística, ¿no? A veces las encuestas no pueden ser tan reales. Yo creo que las condiciones no han cambiado. De hecho, llevan un freno, ¿no? De casi de esa fecha o un poquito más atrás. O sea, las cosas iban rápido, íbamos avanzando fuertemente del 95 al 2000. Después hubo ahí un gran freno, falta de comunicación, falta de difusión. Las calles se notan como más, ¿no? Porque renuevan las calles y ya las rampitas como que sí vienen un poco ya integradas al proyecto de construcción. Pero si tú atraviesas los muros y las paredes, las cosas siguen igual o peor, ¿no? Sigue habiendo poca accesibilidad, poca atención, poco conocimiento, Covadonga, poca ¿dirías a lo conciencia. mejor que este dato tiene que ver con esto que estás mencionando, que los cambios son aparentes y no de fondo, no por dentro? Exactamente, los O sea, cambios son por encimita. A lo pero mejor sí realmente se dentro no nota existe nada. aumento de 20% aparentemente. Tú llegas a un hospital y tal vez tiene rampa, pero cuando entras no entienden nada, ni qué necesitas, ni por qué necesitas, y a lo mejor tú vas acompañando, yo te voy acompañando tú al médico por gentileza, porque te quiero acompañar, y siempre deducen que el enfermo eres tú, ¿no? Doctor, ¿qué tendría que decir al respecto? Bueno, yo creo Del lado de que- la política pública, ¿cómo se ve? Sí, Del lado no, de yo la- creo que efectivamente por el tema de discapacidad hace falta mucho por hacer, pero también hay que reconocer que ya desde hace algunos años el tema se tomó por parte del gobierno, no únicamente del régimen pasado, sino también desde antes del 2000 ya hubo una política para discapacidad que se empezó a notar la discapacidad. La discapacidad había sido un tema como no tocado. Y yo creo que este cambio que has visto en las encuestas es precisamente porque hasta el presidente de la República puso una oficina de representación en la presidencia, que si bien es cierto no hubo cambios, como dicen, es efectivo. Pero que es histórica, eso nunca había Pero es pasado. histórica, exactamente, cuando se le dio la importancia a la discapacidad. Y esto yo creo que lo tenemos que valorar. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Levantar conciencia, sensibilizar a la sociedad, sensibilizar a los políticos, al público, a los medios de comunicación. También se han metido al tema de discapacidad. Y yo creo que eso es importante. Primero, tenemos que hacer visible estos problemas. Tenemos que hacer conciencia Bueno, de quien ellos, ¿no? gobierna y quien pone en acción las políticas públicas lleva una gran responsabilidad en este caso. Yo, con todo respeto, tengo que decirle que yo personalmente le preguntaba al presidente Fox por qué nos cambió el nombre de personas con discapacidad a capacidades diferentes. Y me dijo, con sorpresa mía, que por consideración. Él veía el tema con consideración. Realmente no lo veía como ciudadanos tema de con responsabilidad derechos, y sino función. como ciudadanos dignos de consideración. Y como con consideración nos trató todo el sexenio, nada más. Antes de pasar en específico al tema de políticas públicas, ¿sí o no? ¿Hay más conciencia por parte de la sociedad y por parte del gobierno para este problema, digamos, de salud pública? Yo creo que sí. Y una prueba palpabilísima es que la mayoría de los estados tienen una ley para personas con discapacidad y que apenas en el año 2005 ya hay una ley general para personas con discapacidad y que ya se han creado pues instituciones precisamente para hacer políticas públicas que incidan en el problema de la discapacidad. Creo que ese es un avance. Como sociedad y como gobierno, ¿hay o no mayor Creo que hay- conciencia? como sociedad creo que sí hay una percepción de que se requiere poner atención en este problema. En el tema políticas públicas yo creo que falta mucho por entender de que la problemática es en otro sentido. Y yo creo que en general no hemos logrado pasar del pensar al hacer. Exacto. O sea, no hemos logrado alcanzar el inicio de las verdaderas soluciones, de las soluciones de fondo. Y yo creo que un dato que es, o algo que hay que tener presente, es que cuando se hacen este tipo de encuestas y de preguntas, yo te pregunto, Paco, oiga, ¿y usted es bueno o malo?
Claro. Cochín, pues medio bueno. No, yo te aseguro que tú le preguntas Hay un deber ser, ¿no? vaya, a un ejecutivo de alto nivel, con maestría, bien preparado, y le preguntas si discrimina No, a las no, personas va a con contestar que no, discapacidad, claro que no. te va a decir que claro que no, y te lo va a jurar y a perjurar. Pero si en la noche llega a su casa y su hija le presenta a su nuevo novio que está en silla de ruedas, a ver si discrimina o no discrimina. O sea, no hemos logrado solicita trascender. ¿Eh? O le solicita No hemos logrado empleo. Sí, trascender o si le pide empleo. No hemos logrado trascender el trascender discurso. a la verdad. Exactamente. Que Ok. antes de ir a un corte, Del querer al realmente pensar con firmeza y al hacer. Bueno, que pues antes de ir a un corte quisiera leer nada más estos números precisamente que menciona Federico, porque hay una, digamos, están como separados, como sectados entre lo que percibe el no discapacitado del discapacitado. ¿Usted tendría inconveniente en trabajar con personas discapacitadas, población en general? 87% no. Pero entre población discapacitada, ¿lo han discriminado por su condición alguna vez? 53% sí. Hay un diferencial de 30% en esta percepción, que creo que afirmaría lo que estás tú diciendo, Federico. Bueno, pues sí, yo creo que la más importante, Federico, ¿cómo le hace la sociedad y el gobierno para dar este paso del discurso de sí, somos conscientes, hay un problema, a hechos palpables, reales, o sea, que las personas con discapacidad tengan trabajo, que no estén discriminados en cuanto a su salario, que no sientan que son discriminados por su condición? Tomando al toro por los cuernos, ¿Qué implica? pues que implica enfrentar el problema y abrirse conscientemente y abrir sus actividades Pero, para ejemplos, lograr una verdadera inclusión. Por ejemplos ejemplo, concretos. el lograr que los niños con discapacidad de veras puedan asistir a las escuelas y que sean incorporados pedagógica y físicamente. Durante el gobierno, con respecto a este punto, durante el gobierno del presidente Fox, ¿no se trabajó mucho en esto, educación especial para los niños con discapacidad? Sí, por supuesto que sí. Inclusive existen aproximadamente de 45 a 50 mil personas, maestros y auxiliares que están dedicados a la educación especial. ¿Qué pasa? Hay programas también para la inclusión a escuelas normales de personas con discapacidad y hay escuelas de educación especial. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Precisamente incluirlos, incorporarlos también a una escuela normal, pero también capacitar a la gente para que les den el trato adecuado y se ocupan también un apoyo adicional, que puedan asistir a una terapia adicional por la tarde, en otro curso Oiga, extracurricular. doctor, ¿qué le llama usted escuela normal? Bueno, Para una escuela entender cuál es regular. la normal. Una escuela regular. Yo creo que las cosas hay que... regular, es que esa es la palabra Sí, correcta, una escuela regular. Porque si no, la otra sería anormal, y ahí empieza el problema, donde hacemos la diferencia y donde seguimos siendo anormales y pacientes, y dejamos de ser seres humanos normales con necesidades especiales. Bueno, por ese lado a lo mejor tiene razón, es la educación pues regular que se da en nuestro país, que puede entrar ahí. Lo que pasa muchas veces en los términos, en los términos puedes estar en problemas básico. exactamente, el lenguaje es básico y tenemos que utilizarlo bien. Precisamente ahorita se quejaban de lo que Fox había dicho, ¿no? De capacidades diferentes, la discapacidad. Y la discapacidad se tiene que hablar como es y se tiene que entender. Para tratar un problema tenemos que asumirlo tal y como es, hacer el diagnóstico de las causas, prevenir lo que se puede prevenir, rehabilitar o habilitar lo que se puede rehabilitar y prevenir las desventajas que puede ocasionar una discapacidad para equiparar oportunidades verdaderamente. Entonces yo creo que así se debe tratar la discapacidad en todos los pasos. La ¿no? terminología Ahí tiene es toda la como el primer paso, digamos, para dar este paso del diálogo a lo concreto. Es parte, mira... O sea, alguien con buenas intenciones, con mala Claro. terminología. Sí, definitivamente. Mira, es un tema que se ha luchado mucho a nivel mundial. El término discapacidad fue consensado por más de 7 años por Naciones Unidas. Se aprobó en el 89 y es un término universal. Afortunadamente este asunto de capacidades diferentes se corrigió, se había insertado en el artículo 1 de la Constitución. En noviembre pasado, después de que promovimos una iniciativa en la Cámara, se reformó la Constitución nuevamente. Ya está inserto el término discapacidades. Pero yo iría más a fondo de la pregunta que se hacía hace un momento. Yo creo que se ha trabajado mucho en el país por el tema. Y mucha gente ha luchado por el tema, no solamente de los derechos civiles, sino porque efectivamente, como decía Federico, pues hay que tomar el toro por los cuernos. ¿Qué significan los temas sociales?
somos un país donde 52% de mexicanos están en la pobreza. Bueno, no, sin temor a equivocarnos, por los estudios, por las investigaciones, yo creo que prácticamente el 95% de la población con discapacidad está en esa franja, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Hay que invertir recursos, tiene que haber política de Estado. Y mientras eso el gobierno no quiere enfrentarlo como un asunto de mayor responsabilidad, de recursos, de infraestructura, de programas planeados con la sociedad civil. Educación es una política de Estado. Pero diría, está bien Salud. lo del programa, pero diría, hay que señalar que ha sido una lucha estos 6 años, porque es un programa que cuenta con 15 millones de pesos a nivel nacional y se reparte entre 32 estados. ¿De qué estamos hablando? Efectivamente, por un lado se dice que hay educación especial, pero el programa tiene 15 millones de pesos asignados. O hablemos del presupuesto nacional, que 500,000 en el pesos 2000 por estado, eran o casi menos. 5,000 millones de pesos de presupuesto. ¿Qué dices, Covadonga? 500,000 pesos por estado o menos para Menos. atender la educación 500,000 pesos especial. por estado para atender a las personas Estamos con hablando- discapacidad estamos o en hablando- educación. Estamos hablando de más de 300 escuelas de educación especial, de los centros de atención múltiple. 300 a nivel nacional. A nivel nacional, claro. 150 aquí en el DF. Es decir, la mitad está o sea, concentrado. pongo esos temas porque esos son los temas que tenemos que discutir, ¿no? Es tan fácil como esto, Hanna. Hay tantas personas con discapacidad en el país Ajá. como indígenas. Así es. El presupuesto para indígenas es de... 32,000 millones. ¿Y el presupuesto para personas con discapacidad? 1,000 millones este año. 32 Digo, nada más veces. compara esos datos. 1,000 millones, pero ¿Verdad? además se redujo del 2000. En 2000 más o menos el presupuesto sumando. Y básicamente el de tiene todas que las ver que ha habido entidades. gente que ha cabildeado bien Claro, por sí, los la indígenas habilidad. y no se ha hecho lo Sí, mismo por... sí. O es un tema mucho más atractivo, mucho más visible. Bueno, es que no hemos tenido un Probablemente. subcomandante Marcos en silla de ruedas. Eso es lo que nos ha hecho falta. O no hemos tomado las Xochitl calles. tampoco. o no. Vaya, o no hemos tomado las calles, o no hemos invadido la Cámara de Diputados. O... Y la percepción esta, mientras no deje de ser un asunto visto Hemos hecho desde una la matanza. perspectiva moral de la buena voluntad, Una de matanza, ¿no? vamos a ayudar a los chicos, no es por ahí. Es un tema, yo diría, de grave social en el país. Ese es el ese es el lo tema. que acaba de decir Jesús. No vamos a darles una manita. Sí, claro. No, Tenemos- ese no es el asunto. El asunto es, vamos a incluirlos en la sociedad para que además dejen de ser una carga social, que produzcan, que no nos cuesten, que produzcan. Vamos a darles los medios para que puedan producir. Vamos a ir, Federico, a un Federico, sondeo porque así salimos es. a la calle y le preguntamos a la gente pues un poco de este tema, lo que estamos hablando. Vamos a ir con sus datos, pero regresando, sí les quiero preguntar, ¿por qué es importante incluir a las personas con discapacidad en la sociedad? O sea, ¿qué beneficios trae no para las personas discapacitadas, sino para la sociedad? Regresamos. Sí, definitivamente discriminan. No tenemos la cultura necesaria para aceptarnos tal y como somos. ¿Por qué? Lo vemos diferentes, lo vemos raros. Desgraciadamente hasta que vemos una persona o convivimos con una persona con ese padecimiento es cuando nos cambia nuestra forma de pensar. Mucho, discriminamos muchísimo, por todo, por altos, por bajitos, por morenos, por feos, por guapos, por todo discriminamos. Bueno, la gente con discapacidad por verlos diferentes, ¿no? Por verlos diferentes, por eso los discriminan. Pues no creo, ya no, ya se va viendo más que hay más socialismo en las personas discapacitadas. Pues ya no, ahorita ya no. En la actualidad ya está más abierta la gente a ver este tipo de personas. Yo pienso que unos 10 años atrás sí había un poquito de discriminación. Sí, porque simplemente se va usted a subir a alguna rampa y está ocupada por los coches o cosas que uno mismo entorpece a las personas que lo necesitan. Me parece que no porque se les atiende muy bien. Hay centros de capacitación que están muy bien preparados. Donde quiera que va encuentra usted lugares para discapacitados. Las banquetas inclusive las tienen hechas para silla de ruedas. O sea, sí. ¿Por qué? Pues porque los hacen menos, no los ayudan para llegar a algún lugar específico. Metro, autobús, todo eso. Los discriminan. Sí, muchísima gente. Me han discriminado a la niña, gente adulta, que no se informa sobre el problema y sí me la han discriminado. ¿Por qué? Porque hay veces que ahorita en niños pequeños es muy difícil que entiendan. Sí, entonces hay veces que explicarles con señas y no lo entienden bien con las palabras.
Entonces lo que pasa que hay gente que dice no entienden, o es que está sordo, es que está lo otro, viendo los que traen sus auxiliares. O sea, los discriminan muy feo. Covadonga, ¿qué beneficios se derivan de la integración de las personas con capacidades diferentes a la vida política, social y económica y cultural? De las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, perdón, a la vida económica, social, cultural, sí, qué bueno que me corriges, de este país. ¿Por qué es importante? Pues que es lógico es pensarlo, ¿no? Que es mucho más fácil ser una persona productiva que ser una carga para el país. Es mejor que seas una persona de provecho profesional que trabaja, a que tenga que el Estado estarte manteniendo tal vez con 600 pesitos y a ver si ahí con eso lo resuelves, ¿no? Claro. Sí, en esto nada más algo que platicábamos fuera del aire, que sí me interesaría que lo discutiéramos porque creo que es fundamental para el tema. Digamos, en términos de responsabilidad del Estado o la visión moderna de un Estado liberal, es que se haga responsable de todos sus ciudadanos por igual, independientemente de sus condiciones o de su suerte en la ruleta de la vida, ¿no? Entonces, todos tenemos la posibilidad de estar en algún momento en una condición de estas características y pareciera que nos perdemos en esto, ¿no? O sea, es como si dividiéramos la población en dos. O eso Mira, diría... una mamá con discapacidad, una mamá de un hijo con discapacidad, te aseguro que va a agotar todos sus recursos por darle a ese hijo lo mejor. La mejor condición de vida, la mejor calidad, los mejores estudios, el mejor apoyo, los mejores aditamentos, lo que necesite para vivir de la mejor manera. Nosotros somos hijos de este país. Ahora, este país está obligado a tratar de darnos lo mejor. Es decir, igual que indígenas, igual que niños, igual... Todos deberemos ser sujetos de protección independientemente del rol que nos tocó jugar. Así es. Entonces, hace un rato hablábamos, ¿cuál es la diferencia entre tener conciencia de responsabilidad y tener conciencia moral por ser buena gente o no? ¿Ustedes cómo verán este tema? ¿Cómo nos afecta esta visión? Somos responsables, creo, esta es una visión personal, que creo que la comparten, pero ¿por qué no podemos salir de este tema moral? Mira, hay los países en donde la discapacidad ha tomado una conciencia general y normal dentro de la sociedad, han atravesado momentos muy críticos. Los países que han atravesado guerras, Europa, Estados Unidos, algunos países de Centroamérica, y han sido países donde te sorprendería, ¿no? Pues bueno, pues es un asunto normal, pero es un asunto de política normal, hay recursos, hay los medios para que salgas adelante. Y yo creo que nosotros estamos del otro lado. Estamos todavía en la dinámica en donde no se ha comprendido desde la óptica del gobierno, en que entre más pasa el tiempo, pues más se va acumulando el problema, ¿no? Hay un dato muy interesante. Programa Nacional de Salud 2000-2006 reportaba que cada año hay nuevos 265,000 personas con discapacidad cada año, de nuevas personas con esa problemática. ¿Cómo crees? Si solo somos 2 millones de personas. Bueno, pues eso nos platica el INEGI. Eso nos platica el INEGI. ¿Qué es lo que dice? Entonces, perdón, termino. Entonces, aquí el tema ya no es si es de buena voluntad el asunto, si es un tema que esté consciente el gobierno o quiere entrarle o vamos a ver cómo le entramos. Decía yo, hemos trabajado mucho en el país porque se respeten los derechos, pero ya no es suficiente. El asunto es que tenemos que elevar el asunto a que sea una prioridad en la autoridad. Quien gobierne, no interesa quién gobierne. Quien gobierne tiene que tener una prioridad en la agenda nacional. Porque implica muchas cuestiones, implica la participación de muchos actores. ¿Cómo se llama? Abogado del diablo, y a lo mejor suena muy chocante, pero habiendo tantas necesidades en este país, sí, claro. ¿Por qué una de las prioridades hasta arriba debe de ser el asunto de personas con discapacidad? ¿Por todos los que somos? ¿Por tantos que somos? ¿Te parecen pocos 10 millones de personas? No, nomás pregunto, quiero que quede claro el asunto al aire. Mira, yo creo que la visión que se tiene, efectivamente, antes no había una visión de Estado del problema. Y yo creo que... ahora tú dirías ahorita una más clara que antes. Ahorita lo que decían, estoy completamente de acuerdo. Había más el asistencialismo que el tratar integralmente el problema de la discapacidad. Creo que se ha avanzado, no lo suficiente. Creo efectivamente que han quedado planes en papel que no se han realizado. Pero precisamente hoy tenemos ya lineamientos diferentes. Tenemos una ley y se están haciendo justiciables derechos que antes no se daban. Tenemos el derecho a la educación, a la salud, a X. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? Pues estamos haciendo justiciable. En salud ya lo vimos, queremos la cobertura universal, el 2010, ya hay tiempos
Pues igual, ahorita el presidente Felipe Calderón acaba de anunciar el programa de identificación temprana de problemas auditivos. Tenemos ya en prevención en ciertas discapacidades, el uso del ácido fólico para la prevención de problemas neurológicos. Y así se están implementando políticas. No son suficientes, efectivamente. En este caso, pero nomás quiero comentarte porque me quedé con algunos temas. Las cifras, a lo mejor no estoy ahorita cierto de que sean 30 y tantos mil para los pueblos indígenas, pero sí es cierto que hay una diferencia grande para la atención de las personas con discapacidad. Y además estoy precisamente en pos de que se haya más recursos. Efectivamente, ahorita el tema de decir hacer productivos a las personas con discapacidad es una meta que se tiene que lograr. Una, ¿con qué? Con educación, con capacitación, con programas y con difusión de los programas. Existen programas que no se han difundido, que son muy pocos en el país. Si te digo yo secretarías, la Secretaría del Trabajo tiene programas, la Secretaría de Economía tuvo ahora, en esto nada más con lo que estás diciendo, sería como uno de los temas donde entonces el Estado va por delante de la sociedad y hay menos conciencia social de la que está teniendo el Estado ahora. Déjame ver, ¿tú cómo verías esto? No, mira, a mí me salta mucho lo que dice el doctor Salcido, porque si habla de la integración laboral, a mí me brinca mucho, por ejemplo, que hoy en la Cámara de Diputados existe una comisión de atención a grupos vulnerables, donde trabajaba hasta ayer una persona con discapacidad que fue despedida por discriminación, por abuso de autoridad. Porque el ingeniero que trabaja en esa comisión es un ingeniero trabajador que se aplicó, se puso la pila y le dijeron: no me sirves, tú no sabes dictaminar y no me sirves y vas para la calle. Sexual, En febrero, apenas estamos en febrero de 2007. ¿Tú crees, Covadonga? Hoy fue despedido este señor. Que han dicho varias veces que del 2000 al 2006 la verdad es que las cosas en el tema de discapacidad se frenaron. Mucho. ¿Ves con mejores ojos este nuevo sexenio? Pues hasta ayer que me enteré de este despido de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, corrieron a una persona con discapacidad y a una madre soltera. En febrero. Sí. ¿Usted cree que las personas con discapacidad sufren algún tipo de discriminación en nuestro país? Aparentemente no. Según datos de Parametría, de cada 10 mexicanos, 9 no tendría inconveniente en trabajar con personas con discapacidad y 9 están de acuerdo en que el gobierno debe gastar más dinero para obtener servicios de este grupo de personas. Pero ¿cuál es el sentir de las personas con discapacidad? En México, 9 de cada 10 personas con discapacidad afirman que sí son discriminadas por su condición. Veamos algunos datos. De cada 10 mexicanos con discapacidad, 3 afirman que han sufrido algún tipo de discriminación en el último año y 5 afirman que son objeto de discriminación en el trabajo. Este sentir en las personas con discapacidad se traduce en pocas o nulas oportunidades de su integración a la sociedad. 3 de cada 10 personas con capacidades diferentes es analfabeta. 7 de cada 10 son económicamente inactivas. Y entre las que sí trabajan, 5 de cada 10 ganan menos de 2 salarios mínimos. Esta noche estamos conversando acerca del tema y qué creemos los mexicanos sobre las personas con discapacidad. Tenemos algunas preguntas, algunos términos que queremos y números que queremos comentar con ustedes, queremos compartir. Y quisiera compartir con nuestros invitados preguntas que le hicimos a la opinión pública y qué opinan también de estos números. ¿Usted qué pensaría si yo le pregunto, en su opinión, a quién le corresponde hacer mejoras en el nivel de vida de los discapacitados o minusválidos? Utilizamos este término porque creemos que es más, se entiende mejor entre la población. Al gobierno, 59%, se ve como una responsabilidad de gobierno fundamentalmente. A la sociedad civil, 16%. A los familiares de las personas, 14%, hablando de la madre Covadonga que mencionabas. A organizaciones no gubernamentales, 6%. Y luego, ¿cuál cree usted que sería el principal servicio por el que debería de ocuparse si hubiera recursos para invertirse en esto? Campañas para fomentar la integración laboral de las personas discapacitadas, 31%. Campaña contra la discriminación de las personas con capacidades diferentes, 27%. Acondicionar los espacios públicos para las personas con capacidades diferentes, 26%. Apoyo para la investigación de las principales enfermedades, 13%. Tenemos, opiniones y tenemos problemas de medición, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de medición que tenemos? Bueno, fíjate que tenemos un grave problema, Paco, porque
en el censo del 2000 logramos que se incluyera una pregunta acerca de discapacidad. Y el gran problema es que por algún extraño motivo, el resultado que arrojó el censo del porcentaje de personas con discapacidad en nuestro país es de 1.8%. Chispas. Y así lo acusa el INEGI en su página de internet. Pero en la misma página del INEGI, si lo consultas, te dice que, bueno, países amolados como Estados Unidos, pues sí tienen el 15%. ¿Cómo ¿verdad? explicas esa diferencia? Bueno, lo que pasa es que, y sabemos que hubo una muy mala preparación de los encuestas. Quiero pensar que es de buena fe. O sea, no quiero pensar que se maquillaron las cifras. Ni es así. Bueno, quiero pensarlo así. O sea, quiero pensar que es de buena fe. Pero lo que sí supimos es que los encuestadores no fueron bien preparados. Ellos no sabían qué significaba la pregunta y que en algunos casos llegaban y le preguntaban a la señora viejita con su andadera, señora, ¿en esta casa vive una persona con discapacidad? No, joven, no hay, ¿verdad? Y la tenían exactamente enfrente. El gran problema de este número es que pareciera que no es una población importante y es una población por la que no hay que preocuparse. Sin embargo, la ONU ha hecho estudios serios en todo el mundo, en todos los países, y su determinación es que entre el 10 y el 12% de la población mundial, 600 millones de personas en el mundo, tienen alguna discapacidad. Y es decirte, también países amolados como Australia tiene el 18%, países menos amolados, Alemania tiene el 8%, México mágico tiene el 1.8%. Y tiene una correlación directa con la política. En la pasada administración, este dato ocasionó que se nos ubicara como una minoría. Exacto, Jesús. Al momento de determinar el presupuesto o, digamos, política pública, acciones, ¿qué cifra se toma? Más o menos que el 10% de la población mexicana de la ONU, está en discapacidad o el 1.2 millones. Saben que es el 10 y se esconden tras el 1.8. Yo creo que ya es un tema en el que hay que estar claros de que hay que hacer un censo nacional del tema. Digo, sí. Las cifras que se han manejado son distintas. La Secretaría de Salud, así, abiertamente comprometidos, el público nos está viendo. ¿Qué dato toma? Bueno, yo creo que tomamos por programas. ¿Qué programas tenemos destinados a las personas con discapacidad? Y se aportan los recursos para los programas. Pero para definir los programas hay que tener el número de personas a las que hay que atender. Sí, por supuesto. Entonces, ¿a cuántas gentes calculan que van a atender? No, desgraciadamente ahorita en México no tenemos el dato exacto. Lo que decía Federico y Entonces, Jesús... ¿cómo vas a determinar qué programas a qué o si hace falta más integrar a la gente al trabajo o educación especial a los niños o servicios de salud, si no sabes a cuántas personas va a atender? De esos, ¿cuántos son adultos, cuántos son niños, cuántos son ancianos? ¿Cómo le hacen? Pero ahorita tenemos precisamente una obligación de credencializar y censar la población con discapacidad, que eso lo mandata precisamente la ley, para hacer políticas públicas acordes a las necesidades del país. O sea, lo primero que va a hacer la Secretaría de Salud es censar. No, tenemos que hacer programas ya. O sea, no nos vamos a esperar a terminar un programa o a saber cuántos somos cuando la urgencia la tenemos enfrente. Tenemos que solucionar el problema que tenemos. Pero se necesita información. ¿Mande? Por supuesto que necesitamos estar haciendo las cosas que se tienen que hacer para seguir haciendo políticas públicas que sean más congruentes con la realidad que vive México. Por otro lado, te voy a decir, tenemos estadísticas que si no son nacionales, hospitales por la población que ven, estimamos cuántos puede haber. Yo te puedo poner el ejemplo del Hospital General de México, que ya tiene un programa, por ejemplo, de identificación temprana de problemas auditivos, y vemos que ellos tienen, por ejemplo, un rango mayor que las estadísticas internacionales, que puede ser por la población que va, que es la población pues más necesitada, de menores recursos, y ese también es un factor para que las enfermedades se den. Pero te puedo decir en general, pues en México las estadísticas las podemos sacar de algunas instituciones que tienen datos claros, fidedignos, con estudios precisos. Desgraciadamente, como decía Federico ahorita, el INEGI también pone ahí discapacidades graves. Mucha gente no sabe lo que es la discapacidad. No sabe si le falta un miembro, si es discapacitado o no. No sabe si la discapacidad está compensada. La discapacidad no es, pues, la inutilidad. Yo creo que hay grados de discapacidad y hay discapacidades compensadas. Tú eres de un débil visual y es una discapacidad que la compensas con el uso de anteojos. Un hipoacúsico con el uso de la prótesis auditiva puede compensar su discapacidad y equiparar las oportunidades y equilibrar la desventaja que le pudiera
provocar esa hipoacusia. Y así pues tenemos que clasificar las discapacidades, que también es un programa que vamos a iniciar, y la certificación de las mismas. Yo creo que apenas así podemos hacer políticas públicas ciertas. Cuando sepan el dato hay que publicarlo, anunciarlo y que quede claro a todo el mundo, ¿no? Yo creo que no va a ser el último programa que tengamos la oportunidad de estar aquí. Yo creo que es necesario que los medios se preocupen verdaderamente por esta población. Y yo creo ahorita lo que decía es, aquí es responsabilidad primordial del gobierno. Segunda, unir esfuerzos y talentos tanto de las organizaciones civiles, de fundaciones, del público en general, a apoyar a estos programas que vamos a sacar adelante. Con respecto a esto, doctor Covadonga, bueno, ya hemos estado hablando de lo que el gobierno hace o no hace. Como sociedad civil, lo que oímos, especialmente las personas que no tenemos gentes con discapacidad alrededor de nosotros, lo que más nos llega es el Teletón. ¿Es un buen mecanismo el Teletón? ¿Sí ayuda? Bueno, yo creo que tenemos que si vemos las necesidades que hay en el país, todo lo que hacen las instituciones es importante. Y yo diría que gran parte de lo que hace la sociedad civil es lo que ha sido compensatorio de lo que no hace el gobierno. Así es. Lo que hace Teletón, de la responsabilidad del Estado, la sociedad civil y las organizaciones. ¿El Teletón ha hecho bien su trabajo? El Teletón está cumpliendo una función importante en un universo importante de población infantil con discapacidad que el gobierno no va a poder atender. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante lo que está haciendo el Teletón. Lo que yo creo es que el punto de partida del gobierno es precisamente poder unir esos esfuerzos y esos programas, revisarlos. De hecho, lo que hemos venido promoviendo en las últimas semanas es que se haga una profunda reforma social de los programas. Prácticamente el programa de DIF nacional es el que sostiene la atención de la discapacidad en el país. Y en estos años, decía yo hace rato, este asunto del presupuesto va relacionado con esto de las estadísticas. De la medición. El tener menores recursos, pues implica que en la Cámara pues, los diputados dicen, bueno, pues es que estos programas no requieren tanto, ¿no? Suena lógico, no es de mala fe, es que el dato dice una cosa. Entonces yo creo que ahí tenemos que sí realmente hacer una revisión sociedad y gobierno de lo que debe establecerse. Se nos está acabando el tiempo, pero en 30 segundos, 20 segundos, ¿qué hay de relevante en el tema que no hayamos tratado que el público debería de saber, Federico? Bueno, yo creo que la sociedad indudablemente tiene que cambiar su perspectiva de las personas con discapacidad y debe de percibirlas primordialmente, por eso es tan importante el término personas, sí, con discapacidad, pero primordialmente personas. Somos parte de la sociedad y como personas exigimos ser incluidas en la misma. Muy bien, Covadonga. Yo creo que uno de los rubros más importantes sin duda alguna es la educación, porque la educación te lleva a un proceso de integración y de crecimiento, ¿no? Cuando tú aprendes a convivir desde chico con una persona con discapacidad, aprendes a respetar la diferencia, entonces dejas de discriminar y aprendes a integrar y aprendes a respetar. Yo creo que básicamente la educación es un punto donde debemos poner el acento básicamente. ¿Esto sería un tema más de política estatal o debería ser más una de actitud de la sociedad? Bueno, debe ser de política estatal para que después asuma la sociedad que esa política la beba y entonces entiende el beneficio y tú le tienes en consecuencia que dar acceso actúe. a un niño de 6 años en su primaria de convivir con otro niño con discapacidad Así para es, que eventualmente lo vean. Para que cuando llegue a pedir la mano del hijo no le llame la atención al papá. Es parte de. Claro. Bueno, yo diría que lo que hay que trabajar es que efectivamente, o esperamos de esta administración, es que sí efectivamente podamos aplicar la ley, que tardamos casi 2 años para que se publicara, que se aprobara en el Senado, y que efectivamente haya una voluntad política porque sí tengamos los mecanismos para que se desarrollen esas políticas públicas. Yo creo que es muy importante eso que se acaba de señalar. No se puede enfrentar los problemas tan graves que tenemos de carácter social si no diseñamos políticas que efectivamente ayuden a la gente. Y yo creo que ese es un tema en el que irreversiblemente el gobierno le va a tener que entrar. Sí, pues mira, yo creo efectivamente que el tema de discapacidad es un tema relevante para el gobierno y que también vamos a incluir a la sociedad, la participación social en este problema. Yo creo que se debe atender el problema de discapacidad como un problema integral. Primero, evitar las causas, daños o riesgos que ocasionan el daño que provoca una desventaja, una disfunción.
Entonces, vamos a prevenir en cada una de las etapas que provocan la discapacidad y la desventaja para poder hacer una política integral que integre a las personas con discapacidad a la vida social, a la vida laboral, a la vida educativa, a la recreación, al deporte, a la cultura. Entonces, yo creo que lo tenemos que ver en el aspecto amplio e integral el problema. No únicamente, ¿qué es más importante ahorita? Pues yo veo todo que es importante. Yo prefiero que no nazcan ahorita más niños con discapacidad, prevenir las causas, y también quiero que todos se integren a la vida laboral, a la vida social, que combatamos las barreras que tenemos arquitectónicas para que puedan transitar libremente. Entonces, tenemos que hacer políticas y acciones, líneas de acción, que favorezcan precisamente la convivencia y que aumenten la calidad de vida de las personas con discapacidad. Bueno, pues sí, desgraciadamente los recursos son limitados. Nosotros en Opinión Pública queremos poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos quedaron miles de cosas en la mesa. Un último comentario. Oye, un besito a mi hermana que es su cumpleaños. Mira, claro yo que creo sí. que en esta mención que hace don Javier, creo que es importante un tema que nos queda en la mesa. Naciones Unidas acaba de aprobar la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad. Es un instrumento que debe firmar el presidente, que debe ratificar el Senado y que se convierte en ley. Sí. Y yo creo que nos da la gran oportunidad al país de revisar todo el esquema, porque ese instrumento que se aprobó en Naciones Unidas, pues bueno, se consensó durante 4 años, impulsado por Gilberto Rincón Gallardo, por el Gobierno de la República. Pero ahora que la ley también se convierte en realidad, entonces, ¿no? eso yo creo que nos da la gran oportunidad de revisar los temas. La convención abarca 50 temas distintos y yo creo que va a ser un gran importante con el Gobierno trabajar eso. Okay. Perdón, bueno, gracias. Y que la ley se cumpla en realidad, eso es lo que queremos. Vamos ahora a escuchar Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí. Vamos ahora a escuchar a una mamá de un niño con discapacidad. Vamos a ver cómo enfrenta ella día a día su problemática. Regresamos al estudio. Estamos con Beatriz. Gracias, Beatriz. Beatriz es mamá de Bernardo. Bernardo tuvo un accidente automovilístico hace 3 años y a partir de este accidente es cuadripléjico. Además, sufrió una lesión cerebral. Beatriz, como persona responsable de Bernardo, ¿nos podrías decir qué se siente ser responsable y vivir con una persona con discapacidad? Bueno, mira, al principio cuando Bernardo tuvo el accidente, no contábamos con un seguro médico, porque yo siempre había trabajado en instituciones bancarias que me lo habían dado, pero a raíz de que tuve que dejar de trabajar en México y venirme para acá, ya no contaba con él. Y al principio su papá se hizo responsable de un mes de estancia en terapia intensiva. Lo tuvimos que sacar del hospital porque tuvo 3 neumonías, porque peperan todas las bacterias. Entonces yo tuve que hacer una terapia intensiva en mi casa, pero no en mi casa, yo ya no tenía casa en México, entonces tuve que rentar una casa. Tuve que armar toda una terapia intensiva con respirador, oxígeno, aparatos para una bomba de alimentación. Fue una terapia intensiva en la casa. ¿Quién te ayudó a solventar estos gastos, Beatriz? Yo vendí una casa que tenía y con eso pude solventarlo y me fueron ayudando familiares. Okay. En el día a día, Bernardo requiere de muchísimos cuidados. Con respecto a esos cuidados, Beatriz, ¿alguien te ayuda? No, bueno, primero me ayudaban enfermeras porque era de terapia intensiva y tenía que ser unos cuidados muy, muy especiales, ¿no? Un tío me ayudaba a pagar las enfermeras, pero poco a poco la gente, te ayuda de la emergencia, ¿no? Pero poco a poco la gente pues tiene sus prioridades y sus gastos propios, ¿no? Sus hijos, y entonces poco a poco dicen, bueno, hasta aquí puedo, ¿no? ¿Y has recurrido a alguna institución del Estado, del gobierno mexicano, a pedir ayuda y te la han dado o no te la han dado? Mira, a Bernardo lo he tenido y puedo hablar excelentemente del CNR, que antes era y ahora es INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Puedes hablar excelentemente bien del Instituto Nacional? Sí, pero faltan recursos, faltan muchos recursos. Entonces yo lo sigo llevando a que lo chequen allá, etcétera, porque es de salubridad y me lo están chequeando, pero faltan muchos recursos que necesitan asignarle al CNR, ¿no? O al INR ahora.
O sea, tú con el instituto cuentas para hacer los chequeos, pero en el día a día no, tú te haces responsable. Cero. O sea, yo, por ejemplo, veo muchas cosas que el Estado podría apoyarnos a nosotros. Yo te comentaba la camioneta que para transportar a Bernardo mide 1.90 y yo empecé a ver por una camionetita chiquita, lo más económico. Yo vendí mi coche, vendí lo que quedó del coche de Bernardo, vendí mi casa y con eso fuimos viviendo este tiempo, pero ya ahorita ya Entonces, Bernardo mide 1.90, para transportarlo es tremendamente complicado, necesitas una camioneta muy grande para moverlo. Tuvimos que comprar una camioneta muy grande para moverlo. Me dabas como ejemplo, a lo mejor una ayuda del gobierno que a mí no se me hubiera imaginado, es el pago de la tenencia. Por ejemplo, el pago de la tenencia. ¿Qué otros ejemplos así concretos, tú que vives en esta situación, ejemplos concretos, ideas que le pudieras dar al gobierno de cómo ayudar a familiares? Mira, el pago de la tenencia, o sea, tienes que pagar impuestos por la compra del coche, tienes que pagar el pago de la tenencia. Para sacarle placas de handicap, tienes que ir al DIF a que te den llevar un certificado de incapacidad. O sea, yo veo que el gobierno debería de poner un trabajador social que te ayude. O sea, yo teniendo a Bernardo en terapia intensiva, tenía que ir a hacer esos trámites además, burocráticos. Que ir a preocupar por esas cosas. ¿No? Entonces, ahora, por otro lado, también es muy importante que haya leyes que obliguen a los padres a hacerse cargo de sus hijos. Beatriz, en exactamente 5 segundos, si alguien del Estado, si alguna persona del gobierno nos está oyendo, ¿qué le dirías? ¿Qué cosa le pedirías en 5 segundos? Conciencia. Conciencia. Ok. Bueno, regresamos al estudio. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Esto es Opinión Pública. Como siempre, los esperamos todos los viernes a las 10:30 de la noche.